Frida Kahlo, parte 2. Esta es la historia de una de las artistas mujeres más reconocidas en Latinoamérica y el mundo, mujer perseverante y apasionada, figura del arte mexicano. Capítulo 2. Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido. Su obra pictórica. Yo solía pensar que era la persona más extraña en el mundo, pero luego pensé, hay mucha gente así en el mundo, tiene que haber alguien como yo, que se sienta bizarra y dañada de la misma forma en que yo me siento. Me la imagino e imagino estar por ahí pensando en mí. Bueno, yo espero que si tú estás por ahí y lees esto, sepas que sí, es verdad. Yo estoy aquí y soy tan extraña como tú. Tanto los críticos de la obra de Frida Kahlo como sus biógrafos coinciden en señalar que cualquier intento de separar la vida personal de su obra resulta casi imposible al analizar la temática, la simbología y hasta la técnica de la obra del artista. Se trata de trabajos de sesgo muy personal y autobiográficos. Frida es sujeto y objeto de su pintura, difícil de clasificar unívocamente en una escuela. Su obra se caracteriza por una síntesis de elementos expresionistas y surrealistas con una temática popular. La denominación de surrealista para sus trabajos se basa en una razón principalmente histórica. André Breton definió así su obra en 1938 durante una visita que realizó junto a su esposa Jacqueline en México, en la que Frida y Diego fueron anfitriones de la pareja. Por esa época acababa de llevarse a efecto la Exposición Internacional de Surrealismo en París, que Breton había organizado junto a otros artistas prominentes del movimiento surrealista, Marcel Duchamp, Paul Eluard, Salvador Dalí, Max Ernst, Man Ray y Wolfgang Paulin. Frida no alcanzó a exponer allí, pero a fines de ese año logró montar su primera exposición individual en la Galería Levy de Nueva York, y André Breton escribió el prólogo donde reitera su apreciación de la obra de Frida como exponente del surrealismo. En 1939, Frida viaja a París para mostrar sus cuadros junto al fotógrafo Manuel Álvarez Bravo en la Galería Perrier Collier. Durante este viaje, logra impresionar a Picasso y a Kandinsky con sus trabajos. Picasso escribió más tarde a Diego Rivera una carta con grandes elogios para Frida, destacando sus habilidades como retratista. Ni tú, ni Derain, ni yo somos capaces de pintar un rostro como los que pinta Frida Kahlo de Rivera. Un año más tarde, Frida participó con dos de sus obras, La Mesa Herida y Las Dos Fridas, en la versión mexicana del gran evento en París de 1938. La Exposición Internacional de Surrealistas de la Galería de Arte de México de Inés Amor. Una exposición que además contó con el apoyo de Breton y en la que participaron, entre otros artistas, otras dos mujeres, Leonora Carrington y Remedios Varo. La mayoría de los trabajos de Frida Kahlo son obras de pequeño formato. Algunas de ellas se enumeran a continuación. Autorretrato con obra de terciopelo de 1926. Retrato de Miguel N. Lira de 1927. Retrato de Cristina, mi hermana, de 1928. El tiempo vuela, autorretrato de 1929. Frida y Diego Rivera de 1931. Henry Ford Hospital o La Cama Volando, 1932. Mi nacimiento, 1932.
Allá cuelga mi vestido, 1933. Mis abuelos, mis padres y yo, 1936. Autorretrato con mono, 1938. El suicidio de Dorothy Hall, 1938-1939. Los desnudos en un bosque, 1939. Las dos Fridas, 1939. Autorretrato con pelo cortado, 1940. Diego en mi pensamiento, 1943. Moisés o núcleo solar, 1945. Árbol de la esperanza, mantente firme, 1946. El venado herido, 1946. Autorretrato con el pelo suelto, 1947. Comenzó a pintar durante su convalecencia del accidente que sufrió cuando regresaba a su casa de la escuela en autobús el 17 de septiembre de 1925, que la dejó gravemente herida y con secuelas el resto de su vida. Así lo explicó. Mi padre tenía desde hace muchos años una caja de colores al óleo, unos pinceles y una paleta en un rincón de su tallercito de fotografía. Yo le tenía echado el ojo a la caja de colores. No sabría explicar el porqué. Al estar tanto tiempo en cama, enferma, aproveché la ocasión y se la pedí a mi padre. Mi mamá mandó a hacer con un carpintero un caballete que podía acoplarse a la cama donde yo estaba, porque el corsé de yeso no me dejaba sentar. Así comencé a pintar mi primer cuadro, el retrato de una amiga mía. Junto a la cama había un espejo donde Frida se veía a sí misma, se descubría y experimentaba con ella su propio modelo. Este fue el inicio de sus numerosos autorretratos. Este primer estilo juvenil estuvo influenciado por la pintura retratística mexicana del siglo XIX de inspiración europea. Casada con Diego Rivera en agosto de 1929, la influencia de Diego en la pintura de Frida se reconoce a partir de entonces con un importante cambio de estilo orientado hacia el mexicanismo, hacia la afirmación nacional mexicana. Así se unió al grupo de artistas en el que participaba Diego, que propugnaba un arte autóctono mexicano, integrando objetos de arte popular y de la cultura precolombina. En sus autorretratos, Frida se representaba vestida de campesina o de india, expresando su identificación con la población india. Durante 4 años el matrimonio vivió en Estados Unidos desde noviembre de 1930. En Detroit reflejó en su óleo Henry Ford Hospital su trágico segundo aborto. Se ve a Frida desnuda en una cama del hospital con la sábana blanca empapada de sangre. De su vientre salen 6 venas rojas que se enlazan a 6 objetos que son símbolos de su sexualidad y del embarazo fracasado. En sus pinturas, Frida se representó en escenarios amplios, áridos, paisajes o en frías habitaciones vacías que remarcaban su soledad. Los retratos más íntimos de cabeza o de busto se complementaban con objetos de significado simbólico. En cuanto a los retratos de cuerpo entero, se integraban en representaciones escénicas y enmarcaban su propia biografía, la relación con su esposo, cómo sentía su cuerpo, sus enfermedades consecuencia de su accidente juvenil, la incapacidad de engendrar hijos, su filosofía de la naturaleza y del mundo. Expresó sus fantasías y sentimientos por medio de un vocabulario propio con símbolos que precisan ser descifrados para entender su obra. Estas representaciones rompieron tabús, especialmente sobre el cuerpo y la sexualidad femenina. Aunque llegó a conocer el éxito en vida, Frida Kahlo tardó en lograr el reconocimiento como artista. La apreciación de su trabajo pictórico se produjo después de su muerte, tardando más de una década en alcanzar verdadero reconocimiento internacional.
Tras su muerte en 1954, por largo tiempo se guardó silencio sobre ella y recién a comienzos de la década de 1970 fue redescubierta en el contexto del movimiento de liberación de las mujeres. Desde entonces se han realizado numerosas exposiciones de sus obras y variados homenajes a la mujer y al artista Frida Kahlo, y su fama se ha incrementado permanentemente. En cuanto a su impacto, hace tiempo que ya superó con creces a Diego Rivera. A los 4 años de su muerte, la Casa Azul se convirtió en el Museo Frida Kahlo. Importantes museos y galerías de arte internacionales le han dedicado retrospectivas. El Instituto Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México en 1977, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago en 1980, la Whitechapel de Londres en 1982, la Schinckuntel de Frankfurt en 1993, la Tate Modern de Londres en 2007, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey en 2007, el Museo Nacional de Colombia, Bogotá en 2009. Mito y leyenda. La importancia de su obra pictórica, la complejidad de su vida y su influencia en la cultura mexicana de la postrevolución, donde se gestó el movimiento muralista encabezado por su esposo, han sido muy estudiadas desde múltiples perspectivas y hay publicados muchos estudios críticos sobre ello. Su personalidad se forjó en una trayectoria vital plagada de enfermedades que le producían un continuo dolor, así como en unas relaciones personales con otras personalidades culturales de primer orden. Su obra refleja esa trayectoria vital, su propia fantasía y la tradición popular mexicana, incluida la de los exvotos y la prehispánica. Para Araceli Rico, Kahlo es el enfermo creador que experimenta el drama de su existencia en el rechazo a los demás, esforzándose por mantener una situación favorable a la realización de su propio trabajo creativo. Kahlo admiraba la pintura revolucionaria y la consideraba necesaria en su tiempo, pero era consciente que su pintura no lo era. Así escribió: «Mis cuadros están bien pintados, no con ligereza, sino con paciencia. Mi pintura lleva el mensaje del dolor. Creo que cuando menos a unas pocas gentes les interesa. No es revolucionaria. ¿Para qué me sigo haciendo ilusiones de que es combativa? No puedo». Por tanto, su obra no puede asociarse al nacionalismo revolucionario que practicaba su esposo Diego Rivera. Más bien, se trata de una obra arraigada en el arte popular. Según A. Rico, observamos en Frida Kahlo una preocupación por la búsqueda de sus orígenes como individuo que pertenece y se empeña en descubrir la tradición cultural. Es así que en sus composiciones está evocado todo un mundo de costumbres, de creencias, de objetos, en fin, de maneras de ser y de sentir. Un aspecto inquietante de su obra es la frecuente disociación de ella misma en varios de sus autorretratos. Esta dualidad puede nacer tanto de su propia historia como de la fantasía del pueblo mexicano. Para Raúl Mejía, Frida Kahlo forjó su propio mito y leyenda con la creación de su propio personaje que aparece en la mayoría de su obra. Fuertemente transgresora en muchas de las normas y convenciones de su tiempo, decidió también ser protagonista de sus pinturas. En lugar de realizar un dulce trabajo, como podía esperarse de una mujer de su época, construyó una obra llena de singularidad, con un fuerte contenido dramático, tanto en los temas como en las representaciones de sí misma. Kahlo se mostró en sus pinturas coexistiendo tanto con la vida como con la muerte, especialmente en sus frecuentes operaciones quirúrgicas,
siendo constante la presencia de su dolor. En la columna rota, su cuerpo aparece cubierto de clavos. También se muestra como productora de vida y energía, o como fuente de amor y de sentimientos. El tema de las relaciones y el afecto aparece frecuentemente en su obra, especialmente su gran amor, Diego. Pero sobre todo es el personaje que creó ella misma el motivo principal y protagonista de sus cuadros. Su mensaje con el paso del tiempo sigue manteniendo toda su vigencia como un grito de denuncia contra la opresión. En su diario que escribió a partir de los 35 años, relató sus vivencias tanto de su última década como de sus primeros años. Escribió sobre sus pensamientos, su sexualidad, la fertilidad, sus sufrimientos físicos y psíquicos. También contribuyó a la creación del mito del personaje de Frida, su forma de vestir y de arreglarse, frecuentemente ataviada con vestimentas, collares y abalorios inspirados en el folclore mexicano, tanto precolombino como del período colonial. Fue su marido, Diego Rivera, quien le recomendó que se vistiera así y diera esa imagen. Otro factor complementario en la formación de su mito es la iconografía que creó de ella en la colección de fotografías que realizó el fotógrafo estadounidense Nicholas Murray, uno de los primeros en introducir la fotografía en color en Estados Unidos. Símbolo del feminismo. Pinto flores para que así no mueran. En la sociedad de su tiempo, donde la supremacía de lo masculino constituía el sentido común, la mujer jugaba un papel que claramente la supeditaba al varón. Frida, a pesar de estar casada y de mostrar el gran amor que sentía hacia su marido, se mostró autosuficiente y fuerte. Se representó en su obra de manera ambigua, con características sexuales andróginas, con algunos rasgos considerados como masculinos, exagerando sus cejas y su incipiente bigote. Fue una de las primeras pintoras que expresó en su obra la identidad femenina desde su propia óptica, rechazando la visión de lo femenino que se dibujaba desde el tradicional mundo masculino. Ella fue una de las que contribuyeron en la formación de un nuevo tipo de identidad para la mujer y es reconocida hoy por muchos como un símbolo. Frida Kahlo fue la perfecta heroína feminista de los años 80. Su primera biografía, por Hayden Herrera, se publicó en 1983, cuando Madonna y Cindy Sherman transformaban sus experimentos sobre la autorrepresentación femenina en un espectáculo industrial y se incrementaba el interés por el realismo mágico latinoamericano. El 8 de marzo del 2018, y para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la marca estadounidense de juguetes Mattel anunció que sacaba una línea de muñecas Barbie llamada Sheroes, She, ella y Héroes, heroína, y entre otras muchas personajes se inspiraron en la pintora como modelo de esta línea. Sin embargo, la familia de Frida denunció a la empresa alegando que no tenían permiso legal para reproducir la figura del artista. Influencias en la cultura, recepción en la música. El vocalista de la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, dedicó la canción Scar Tissue a Frida. En 1994 aparece la canción Pobre Frida. En el álbum Transgresores de la Ley del grupo mexicano de rock Ska Tijuana, no dedicaba a la pintora. La cantante estadounidense Madonna ha reafirmado su gusto y admiración por Frida Kahlo. Tal es el caso de su video de 1994, Bedtime Story, en el cual varias escenas están inspiradas en las famosas pinturas del artista. En 2015 se inspira en una fotografía tomada a Frida para la portada de su álbum Rebel Heart. En ese mismo álbum es mencionada en la canción Graffiti Heart. También en 1994, el artista multidisciplinario mexicano Sergio Arau
ex integrante de ese entonces del conjunto de rock Botellita de Jerez, edita su segundo álbum como solista, en donde aparece parodiando de la obra una obra de Frida en la portada del mismo. El nombre de dicho álbum es Mi Frida Sufrida. En 1999, Pedro Guerra publica la canción El elefante y la paloma, que habla de Frida, y Diego Rivera en su álbum Raíz. En 2007, la cantante española Marta Sánchez interpreta una canción en homenaje a ella titulada Frida y sus flores, que se incluye en su álbum Miss Sánchez. También Joaquín Sabina la recuerda en su canción Por el Boulevard de los Sueños Rotos, la cual en una estrofa dice: Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja a Frida Kahlo desnuda. Asimismo, la banda británica Coldplay le dio el nombre a su cuarto disco, Viva la Vida, Ordit and All His Friends, así como el single Viva la Vida, en honor al cuadro de Frida con tal frase. El grupo de la cantante Florence Welch, Florence The Machine, se inspiró en la pintura de Frida titulada Lo que el agua me dio. En su canción What the Water Gave Me, el cantante guatemalteco Ricardo Arjona en la canción Sin ti, sin mí, en una parte de la letra dice: ¿Qué hace Frida sin sufrir? El cantante Fito Páez en su canción Lo que el viento nunca se llevó menciona: Hoy Frida pinta el cielo desde allá. La cantante rumana Ina en el videoclip de su creación Dame tu amor, junto a la banda mexicana Reik, hace referencia a Frida Kahlo en su vestimenta, en las escenas de pintura y trajes que parecen huesos y corsets. El vestuario para su gira Party Never Ends Tour en México, Ina utiliza trajes relacionados con la pintora. Recepción en la literatura. Sin duda, ha sido la literatura el espacio donde la obra de Frida Kahlo ha tenido el mayor impacto, principalmente en las últimas 2 décadas, inspirando a escritores de variados géneros. La escritora mexicana Elena Poniatowska, en su obra Las 7 cabritas, Diego estoy sola, Diego ya no estoy sola, incluye un cuento en el que intenta ponerse en el lugar de Frida, narrando sus pesares en primera persona. En el género poético hay ejemplos también en otros idiomas y continentes, como muestra el libro de poesía de Pascal Petit, publicada en Londres bajo el título The Wonder Deer. Por último, hay una amplia serie de novelas inspiradas en la vida de Frida Kahlo, así como también en la pareja Frida y Diego, como por ejemplo Barbara Krauss en el 2000, Diego is their name, their life, das Schicksal der Frida Kahlo. Diego es el nombre del amor, el destino de Frida Kahlo. La Casa Azul. La Casa Azul, hoy Museo Frida Kahlo, se encuentra en Coyoacán, en la esquina de Londres y Allende, Ciudad de México. Aquí nació, creció, pasó gran parte de su vida y trabajó Frida Kahlo. Esta casa había sido construida por sus padres en 1904 y aparece también en azul, pintada por Frida, en un cuadro de 1936, Mis abuelos, mis padres y yo, un óleo y témpera sobre metal de 30,7 por 34,5 centímetros. Esta obra muestra a Frida como una niña pequeña emergiendo del patio central de la casa de Coyoacán, sobre ella sus padres y en el medio del océano sus abuelos. Se ha sostenido que este cuadro demostraría que la casa siempre fue azul. Tras el fallecimiento de Frida Kahlo, la casa fue donada por Diego Rivera y desde 1957 es un museo que alberga objetos de su vida y es un destino popular para los turistas. Recepción en el cine. Frida Kahlo ha sido interpretada en las siguientes películas: en 1984, Frida, Naturaleza Viva; en 2002, Frida; en 2015, Einstein en Guanajuato; en 2017, Coco.